Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Fíjate que te vamos a traer hoy para ti que te quedas un programa de que hicimos allá en el 2014. ¿Quieres saber los orígenes de Jiquilpan? ¿Quieres saber qué tan viejo es Jiquilpan? ¿Sí? ¿No? No te leo en los comentarios. ¿Para ti consideras que es importante? ¿Para ti consideras cuál es la historia, la verdadera historia del origen de Otero en Jiquilpan? Pues bueno, te invitamos a que te quedes en este programa especial que estamos rescatando, que estamos trayendo para ti las primeras producciones que hacíamos donde pues tu servidor solamente era el productor. Así que déjame en los comentarios, ¿quieres ver este programa especial? Sí, no, no te leo. A ver los primeros comentarios. ¿Quieres conocer Otero? ¿Quieres saber qué tan viejo, que de dónde data esto? ¿Qué es Otero? ¿De dónde venimos? ¿Qué pasa con Jiquilpan? ¿Sí? ¿No? Pues si no quieres, está bien, muchas gracias. Si quieres, te invito a que te quedes y te enteres. Vamos a la cortinilla y regresamos. Bien amigos, pues bueno, vamos a dejarte esta transmisión especial que hicimos allá en el 2014 con el doctor Álvaro Ochoa Serrano, el profesor Luis Bautista Rodríguez y nuestro amigo José Luis Guerra Ceja. Así que, pues sin más preámbulo, vamos a dejarte el audio original de este evento. Déjame ver que sí que sí lo tengamos el audio, que todo esté saliendo al 100. Vamos a ver, esperamos que sí. Déjame un segundito. No, no tenemos el audio. No tenemos audio. Oh, Dios mío. Bueno, vamos al segundo intento. ¿Te quieres quedar con este programa especial? Quédate con nosotros. Vamos en un segundito más a ponértelo. Pero bueno, siempre dicen que si algo va a fallar, falla, ¿verdad? Así que, pues bueno, vamos a mostrarte este programa especial hoy desde Otero. Te lo prometí, no te voy a quedar mal. Vamos a mostrártelo para allá, así, aquí lo vamos a poner. Profesor Luis Bautista, también integrante de a Venga, ahora sí ya preguntar vamos sobre con el él en vivo. Jiquilpan de antes, sobre lo que era Jiquilpan. Nos encontramos en un lugar donde dudo mucho que alguna vez alguien haya venido a hacer un trabajo de este tipo, de un programa de televisión muy especial. Me acompañan el doctor Álvaro Ochoa Serrano, investigador del Colegio de Michoacán y integrante del Consejo de la Crónica Municipal de Jiquilpan, el profesor Luis Bautista, también integrante del Consejo de la Crónica y quien, pues gracias a su buena voluntad y gracias a su capacidad de movilización, nos encontramos hoy en la zona arqueológica de Otero, este lugar que algunos, como su servidor, creíamos que era parte de los mitos jiquilpenses, gracias a Álvaro que nos ha proporcionado muchísimo material y hoy ya habrá oportunidad en algunos minutos más, en unos minutos que estuvimos recorriendo este lugar y así a flor de tierra, dice Carlos Flores, nuestro productor, pues encontramos cosas muy interesantes. Primero, Álvaro, háblanos un poquito, ¿qué es la zona arqueológica de Otero? Esta zona, sobre todo por los vestigios que nos muestran algo más elaborado y por comparación, analogía, piensa uno en Teotihuacán. Y yo creo que todo que haya, gente que haya pasado por la escuela primaria, secundaria, seguramente le contaron de Teotihuacán o han ido a Teotihuacán en sus excursiones. Teotihuacán fue un centro cultural importante y los vestigios del Otero en Jiquilpan, aquí hay que también insistir de que no sabemos qué nombre tendría este lugar. El Jiquilpan es, por decir algo ya, pues Más reciente. casi reciente, siglo XVI, principios del siglo XVI.
Y la misma relación de Michoacán, que es uno de los documentos básicos para entender la historia de Michoacán, habla de que con los purépecha o tarascos, cuando llegan a esas tierras del rumbo, ellos vienen del norte, cazadores que vienen del lado norte hacia el lago de Pátzcuaro, encuentran ya gentes de habla náhuatl y que tenía su gobierno y su gente de por sí. Entonces, queremos suponer que aquí en el Otero, este asentamiento, pues tenía gente, para ese tiempo no había otra lengua que la náhuatl. Álvaro, ¿de qué fecha estamos hablando? ¿De qué? Porque luego de repente, evidentemente este asentamiento fue muy anterior a lo que se registra, digamos, en una historia de manera formal. Sí, bueno, vamos a así de memoria, que ahorita es muy flaca en mi caso, vamos a hablar de 900 años atrás. Hasta el 1 de enero es una referencia que está muy cuestionada, porque si manejamos el calendario cristiano, pues tendríamos que partir a partir del 25 de diciembre y no de un 1 de enero, que es la circuncisión. Entonces, vamos a contar 900 años atrás, antes del nacimiento o de la referencia cristiana. 900 años antes de Cristo. Es decir, a grandes rasgos. ¿Por qué no sabemos con más precisión? Porque realmente lo que se hizo en el Otero no fue una exploración y trabajo metódico, sino fue al azar. Vecinos de Jiquilpan, yo creo que con muy buena voluntad, interés, entusiasmo, y no sabemos si en el fondo andaban buscando el tesoro de Martín Toscano, ¿sí? Más que las cuestiones prehispánicas, porque lo indígena también en México se ha menospreciado. Hay una cuestión. ¿Por qué después de que se ubican estas yácatas, profesor Álvaro, maestro, después de que se ubican estas yácatas, después de que se hacen los trabajos preliminares, digamos amateurs, de don Jorge Martínez Guerrero, un trabajo de aficionados, evidentemente que, como usted lo dice, con muy buena voluntad, pero vino a, digamos, de alguna manera trastocar, ¿no?, el trabajo académico que se pudiera haber hecho después, con Eduardo Noguera, por ejemplo? Sí, es decir, antes de Jorge Martínez Guerrero hubo dos personas. Ramón Sánchez, a finales del siglo XIX, se me escapa el nombre del jiquilpense, que también... Anaya, de apellido. Creo que Anaya, pero también el mismo Vicente Otero, el dueño de este predio, pues sabían qué había. Simplemente don Jorge Martínez lo que hizo fue intensificar, vamos a llamarle esa búsqueda, esa curiosidad. Y lamentablemente, pues hicieron destrozos. Por eso Eduardo Noguera viene a salvar lo que se pudo. Y lamentablemente, como se cambian las cosas del lugar, y desde el mismo momento en que salen a la superficie, algunas se rompen. Precisamente una de las piezas más interesantes, si vemos, está rota en pedacitos. ¿Sí? Y la otra pieza que está entera, esa no está aquí en Jiquilpan, sino en la sala de Occidente del Museo Nacional de Antropología e Historia. Si van ahí la van a encontrar. Es un par de ánforas decoradas que semeja mucho a la cultura teotihuacana, por eso la referencia que hacemos de Teotihuacán. De hecho, Eduardo Noguera señalaba respecto en el trabajo que bueno, el profesor, usted y yo hemos tenido, bueno, en mi caso hemos tenido oportunidad de leer, decía que el tipo de cerámica de estas vasijas alejaba más esta región de lo que sería el Imperio Purépecha, ¿no? La cuestión de la técnica utilizada no era propia de la región purépecha o del Imperio Purépecha. Los Purépecha ya son siglo XV, ya de la referente cristiano, siglo XV, y lo del Otero es anterior incluso a la referencia cristiana. Entonces, ahora,
Mea culpa, no. Ahora, la cuestión es, por ejemplo, después de que se da todo esto, ¿por qué se nos olvida? ¿Por qué vuelve a caer en el olvido? Estamos hablando que fue que en el 40, 42, por ahí. El 40. Eran los últimos meses del régimen de la presidencia del general Cárdenas. Los últimos meses, noviembre, cuando él decreta la creación del Museo Regional, que estuvo en la Biblioteca Pública, con la mayoría de las piezas. Digo mayoría porque se perdieron algunas. Esa era la próxima pregunta, ¿qué pasó con todas las piezas? Porque Eduardo Noguera da una extensa relación de objetos que se encontraron. Hay un inventario y ese inventario está justo en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Si lo que vemos arriba del museo es simplemente lo expuesto, pero dense una vuelta para la bodega del Museo Nacional de Antropología e Historia, es inmenso. Muchísimo material que está ahí sin exponerse. Sí. Entonces, de que hay inventario, hay inventario. Y otro inventario está también en el Museo Michoacano. Para darnos una muestra, llegamos aquí al mediodía, en lo que bajamos la lomita donde dejamos la camioneta del profesor Luis Bautista, nos encontramos esta serie de piezas. Esto es, dice el maestro Álvaro, puede deberse a que esta zona se utiliza comúnmente para sembrar y el arado pudo haber descubierto algunas piezas, ¿no? Sí, y también esta área al parecer era de asentamiento habitacional. Si el centro ceremonial claramente lo marca don Eduardo, ya en la fotografía del croquis que él levantó, le darán una idea al televidente de cómo estaba aquí la loma en sus diferentes escalones. Quiero entender, por ejemplo, esta parte donde nos encontramos, que es la parte alta de la loma, sí, donde dice Eduardo Noguera, existe la posibilidad de que fuera un juego de pelota. ¿Pudo haber sido la zona, digamos, habitacional? No. Yo soy malo para orientarme. El juego de pelota es ceremonial, es una ceremonia, no era una cuestión meramente deportiva, ¿no? Yo creía que era como ir al partido de fútbol o algo así. Los habitantes de ese lugar contra los habitantes de otro lado. No, es un ritual, sagrado, es algo más de fondo. Que haya sobrevivencias, sin duda, ¿sí? Y que ya incluso le den un aspecto presente más deportivo, como en Sinaloa. Más lúdico, ¿no? Como en Sinaloa, sí. Juegan precisamente el juego de pelota. Los purépecha tienen otro tipo de juego de pelota, es decir, a ras de tierra. A ras de piso, sí, no con bastones. Mientras que en Sinaloa todavía se juega con la cintura y pasar la pelota por un aro, por una piedra. Álvaro, para el jiquilpense... Algo semejante, es decir, hay que usar también un poquito las semejanzas. Si alguna vez van de Pátzcuaro a Uruapan, hay un lugar que se llama Tingambato, y en Tingambato hay como un Teotihuacán chiquito. Ahí sí encontraron lo que corresponde al juego de pelota. En cambio, curiosamente, Teotihuacán, en esa inmensa zona arqueológica, no lo han localizado. Pero hay la referencia justo en una de los pinturas murales, de las pinturas que están en uno de los edificios, pues ahí claramente está señalado el juego de pelota. No soy un experto ahorita para hablar del simbolismo y lo sagrado del juego de pelota, pero de que era un sitio ritual, lo era. Igual que los templos. El templo, es decir, que al parecer aquí en el Otero, y es lo que Eduardo Noguera en su salvamento hace la fotografía, la descripción de esa lo que él llama edificio A. La parte ceremonial de toda esta zona. Antes de pasar al siguiente punto, me gustaría platicar un poquito con el profesor Luis Bautista, que bueno, vivió toda su niñez prácticamente en la falda de este cerro, profesor. Nos comentabas, era muy común, este era espacio donde tú venías en las tardes, donde le ayudabas a tu tío en las labores del campo. Cuéntanos un poquito qué encontrabas en Otero en aquel tiempo.
Bueno, para centrar un poco lo que señalas, José Luis, yo nací en la comunidad de Los Tres Ríos, que se encuentra aquí a nuestras espaldas, a escasos 2 kilómetros. Mi padre vivió ahí y mi madre a 2 kilómetros, más o menos también a esta distancia, en lo que era el rancho de Otero. Entonces, pues prácticamente las actividades que desarrollábamos de niños, como la siembra o venir a recolectar pitayas, guamúchiles, mezquites, todo ese tipo de cosas que se daban en la parte alta de la zona de Otero y Jiquilpan, nos permitía luego, sin que nosotros supiéramos, pues encontrar vestigios que luego no le dábamos la importancia que debía. Muchas ocasiones pasaba gente y nos decía que encontraron esto y nos daban alguna moneda y se los obsequiábamos, o sea, por cuestiones de falta de conocimiento. Pero a mí se me hace una zona que debería ser estudiada. No tenemos certeza de que pues hubiera a lo mejor suficientes elementos de interés pues turístico, pero sentimos que debe haber personas que conocen del asunto y que sí debería de hacerse un estudio más riguroso del que hasta las fechas el doctor Álvaro señala atinadamente que se realizaron en el pasado. Yo, de las experiencias que me tocó vivir, era que cuando andábamos escardando en las partes de las lomas, encontrábamos alacranes que eran no muy comunes de la zona, incluso en cuanto al color, y nosotros lo atribuíamos a mi tío José María Rodríguez, que él se casa con una vecina de esta zona, hija de Rogaciano Valencia, y se viene a vivir acá. Entonces, cuando yo venía a ayudarle, encontrábamos ese tipo de cosas raras, ¿no? Piedras que tenían una apariencia totalmente distinta de las que eran comunes de la loma, como si las hubiesen traído de otro lado, figurillas, algunos recipientes como de uso doméstico, cosas de ese tipo. Y luego, lo de la cuestión de los alacranes, mi tío lo atribuía mucho a que estaba cerca lo que ellos decían la yácata de piedras, porque pareciera como si de ahí salieran. Quiere decir que hay una acumulación tremenda de piedras, pues es como que el lugar idóneo para que ese tipo de arácnidos se desarrollen. Nos sorprendía mucho el tamaño. Desconozco, porque luego ya hemos perdido contacto aquí con la parte esta del asentamiento humano, pero pues con la migración y todo eso se dejó de sembrar la loma, ya no se está prácticamente como para uso ganadero, como pastizal, y desconozco si todavía se sigan encontrando ese tipo de alacranes que a mí me llamaban mucho la atención de niño. Profesor, a ver, profe, desde tu punto de vista, igual para ti, Álvaro, vemos el lugar, es evidentemente una propiedad privada. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente le decía, bueno, no solo cayó en el olvido, sino que de repente hay mucho celo, ¿no?, por parte de los dueños de este predio? Porque intentamos venir aquí, cuando fue el viernes pasado, fue muy complicado. Carlos tuvo que prácticamente brincarse cercas, nosotros tuvimos que brincar cercas ahorita para ver la yácata, aunque no lo crea, me brinqué una maldita cerca más grande que yo, pero resulta interesante, resulta vivificante. ¿Hay alguna manera ahí dentro de estos proyectos del Consejo es goma de copal, vamos a que se usa para ir como incienso? Se supone que en los ritos prehispánicos era muy común que se utilizara.
No sé, Álvaro, nos pudiera explicar un poco más de eso. Pero esta zona es muy común de que haya ese tipo de árboles y se recolectaba una goma que segregan, como la trementina de los pinos, similar a eso. Profesor, bueno, tú estuviste por acá de niño mucho tiempo. ¿Esto llegó a tener algún uso práctico, por ejemplo, en la casa de tus tíos? ¿Lo usaron? ¿Lo llegaron a usar? Sobre todo en las labores de campo. Yo recuerdo que cuando se hacía la lumbre, que le decían los campesinos, para poder hacer que prendiera la leña con más facilidad, se utilizaba como sustituto del locote. Un acelerante. Bien, esto es parte de lo que hemos encontrado en este breve recorrido por un espacio que, a ver, me corriges, maestro Álvaro, si me equivoco, estamos hablando de que acá hubo gente habitando 900 años antes de Cristo. Que es la fecha más o menos aproximada de esos vestigios. Ajá. Pero no se nos olvide que también hay otros vestigios, incluso cercanos aquí al Otero, que es la Casita de Piedra, en donde hay unos vestigios más rudimentarios y más rústicos, aunque es un entierro, pero eso nos da una idea de que es anterior a Lotero. Esto no es justamente este lugar con mayor antigüedad, no, digamos, de vestigios. Hay más. Es decir, la Casita de Piedra sería, y si ahora con la nueva tecnología, seguramente cuando haya nuevas exploraciones por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, aprovechando que Jiquilpan es pueblo mágico y que pueda ser un detonante en donde esta zona se pueda mostrar precisamente como una de las magias del lugar. Sería interesante que el INAH haga exploraciones a cabos sueltos, ¿sí? Porque la misma exploración de salvamento de Eduardo Noguera tiene que ver con el campo de aviación. Ajá. Y hay la discusión de arqueólogos. Noguera decía que él precisamente se trataba de un asentamiento de gente pobre, por decir algo. Uh-huh. Y otros arqueólogos dicen no es gente pobre, sino gente anterior a la gente del Otero, por el tipo de vestigio. Y aún aquí mismo en el Otero, es decir, de veras lamentamos mucho la manera en que se manejó el sitio. El mismo Otero nos mostraría estratos sociales. De alguna manera, quiero ser muy, muy respetuoso con lo que voy a preguntar, porque obviamente ya no hay quien pudiera rebatirnos, sí, o responder. Hubo un mal manejo de la extracción de las piezas, de la documentación de las piezas, antes de que llegara Eduardo Noguera. Sí, lamentablemente sí, porque una pieza en determinada capa, pues nos indica claramente el tiempo, por decir algo. La tierra tiene sus capas que son como las páginas, pues, así como un árbol. Los troncos nos están indicando cuántos años tiene el árbol y también cómo estuvieron las temporadas de lluvia, por ejemplo, uh-huh, etcétera. ¿Sí? Entonces, un objeto sacado de lo que llamamos su contexto, pues ya pierde la referencia exacta. Me da la idea, profesor, y me corrige si estoy equivocado, que es lo más seguro, que de repente llegaron, empezaron a escarbar y todo lo que encontraron lo juntaron. Sí, o a lo mejor anduvieron buscando oro en primer lugar, ¿sí? El tesoro de Martín Toscano. Y la prueba, pues, es de que es esa pieza que está hecha a pedazos, pues un arqueólogo profesional lo maneja con mucho cuidado. Hemos visto de cómo un arqueólogo mide, toma fotos, con muchísimo cuidado va levantando la tierra, etcétera, ¿sí? Y no es lo mismo que llegar con pico y pala. Bueno, hay mucha gente que nos sigue a través de las redes sociales y obviamente cuando nos referimos a Martín Toscano, pues habrá gente que no tiene idea, a lo mejor gente sobre todo en Estados Unidos, que no tiene idea
de quién era Martín Toscano. Entonces, un poquito, profesor. Es un personaje de la región. Déjame, le sigo porque me estaba riendo. Nos pasamos un buen rato buscando unas malditas pilas para la grabadora y estaban dentro de mi agenda. Bueno. Pero bueno. Ok. Bueno, Martín Toscano es un personaje de la región. Es decir, de alguna otra manera está relacionado a nuestra región. Y aquí mismo cerca del Otero, pues están todavía trazos del antiguo Camino Real de Colima. Porque Jiquilpan fue ruta. ¿La Virgencita esa era? ¿Por dónde nos venimos? ¿Por dónde nos vinimos? Parte de ese camino, sí. Todavía las cerca doble, ancha, etcétera, ese era el Camino Real. Y un personaje de Camino Real era Martín Toscano, preinsurgente, bandolero, como se le quiera llamar. Que por cierto me acuso y ya me corrigió, yo había escrito que era mulato y ya me corrigió el maestro Álvaro Ochoa, era mestizo. Pues es cuestión de paleografía, Ajá. porque ahí claramente dice mestizo. Lo que pasa es que nos dejamos llevar por el trabajo de Ernesto Méndez Ruiz, ¿sí? que él puso mulato. Ya después, cuando encontramos más información, fuimos a Toyac, ya vimos en el archivo parroquial, pues claramente mestizo, ¿verdad? Pero volviendo a Martín Toscano, lo mismo sucedió justo en la casita de piedra. El arqueólogo Otto Schonduve vino a salvar, es el equivalente a Eduardo Noguera. Estábamos al frente del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana, Lázaro Cárdenas, cuando un amigo me dice: oye Álvaro, en el bosque, en la casita de piedra, a la hora en que perforaron para donde iba a ser la báscula del gallinero, dice, encontraron cosas. Bueno, sabemos la burocracia del Instituto Nacional de Antropología e Historia y sabíamos lo complicado. Era fin de semana, ¿no? Era fin de semana y lo complicado era llamar a Morelia y que Morelia, la sede de la unidad regional, y de Morelia llamar a México para que autorizaran a alguien de Morelia que viniera hasta acá. En cambio, lo manejamos a nivel prácticamente personal, de amigos, con Otto Schonduve, arqueólogo del Centro Regional de Lina en Jalisco, del occidente, y un fin de semana viene, en plan de amigos. Y precisamente esa es la justificación, porque dentro del mismo INA le iban a decir que por qué de Jalisco vienen a Michoacán sin pedir permiso, ¿sí? Entonces la justificación fue fin de semana. Y él hace pues un salvamento y un estudio que se publicó, si mal no recuerdo, primero en el boletín del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana y luego lo rescatamos en el volumen de Nadie sabe lo que tiene. Y eso lo aplicamos de veras y que ese sea el mensaje para la gente de Jiquilpan, aprovechando que es pueblo mágico, al menos el nombramiento, de que valoremos lo que tenemos. El Camino Real, la zona del Otero, la casita de piedra, el campo de aviación mismo, ¿no? Pues ya el campo de aviación ya se perdió completamente. Es decir, el campo de aviación tuvo razón de ser porque el general Cárdenas fue jefe de operaciones del Pacífico y luego secretario de guerra. Y no se nos olvide que Japón, acá los quería usar de trampolín para el occidente nuestro, entonces pues se requería que hubiera un campo de aviación, una pista aérea para los aviones y el mismo arranque ya más formal de la carretera Jiquilpan-Manzanillo. Hay una cuestión, ¿por qué de repente yo me imagino, porque bueno, si las cosas están prácticamente a flor de tierra, lo que acabamos de encontrar, sí, que a lo mejor para quien no le interesa esto, pues no le ve mayor relevancia, para nosotros sí. ¿Pudo haberse dado un saqueo del que no estemos enterados, Álvaro, en Otero? Yo no quiero usar esa expresión, pero en realidad todo lo que se hace a lo largo y ancho del país en donde el INA no está presente es saqueo. Y sobre todo... O sea, esto es saqueo. Sí. Lo que estamos haciendo... No, porque lo vamos a dejar. No, o lo dejamos aquí o pedimos que el INA nos nombre custodios de las piezas. Porque la ley del INA antes era terrible. Por eso algunos pobres campesinos, o no me acuerdo quiénes más, fueron a dar a la cárcel. Cuando los traficantes grandes, pues esos nunca llegaron a pisar la cárcel, ¿sí? Entonces, no, la ley yo creo que se hace ya más razonable para entender de que el mismo territorio mexicano pues es una zona arqueológica. Hay que hacer una precisión. Esto
por su mismo estatus de propiedad privada, no es, digamos, como un lugar para que la gente venga a comer acá y diga, y a ver qué me encuentro. No. Hay que saber comprar y vender este espacio. Primero, convencer a los propietarios. Que es uno de los grandes problemas, ¿no? Sí, porque desde el momento en que, de hecho esto quedó ambiguo y el General Cárdenas, bueno, ya murió y ya no pudo estar más al pendiente, pero yo todavía, yo regresé a Jiquilpan de niño y veníamos precisamente a esta zona del Lotero a buscar las piecitas de cuentitas de collar, puntas de flecha, cabecitas, etcétera, y yo recuerdo que todo esto estaba sin cultivar. Luego ya salimos de Jiquilpan al terminar la secundaria. Después que volvimos, conforme pasaban los años, veíamos de cómo la zona de cultivo se iba extendiendo a costa de la zona que el General Cárdenas en su momento declaró como zona autónoma, con el Museo Regional en la biblioteca. Te preguntaba nuestro productor Carlos qué significaba exactamente esto de zona autónoma. Pues de que nadie podía intervenir, ni el INAH, a ese grado, sí, porque se manejó, es que es decir, lo que empieza mal acaba mal, ¿sí? Acaba. Entonces, como en realidad lo que se hizo, pues no estuvo bien. Es decir, en el sentido de sistemático, metódico, etcétera, y pues el general lo que buscó fue darle una salida pues más o menos digna, ¿sí? Ahora, Jiquilpan no es una zona turística como lo fue todavía de los 60 hacia 30, 60, yo creo que es el gran auge turístico de Jiquilpan. Primero, porque querían conocer la tierra del general Lázaro Cárdenas, que era un personaje internacional. Y la misma imagen de Jiquilpan que dejó el general Cárdenas era atractiva. Entonces hay que rescatarla, ¿sí? Y este sitio, pues está entre esas cuestiones legales que hay que aclarar. Por supuesto que ningún propietario quiere que se le declare patrimonio cultural o sitio de interés público porque se lo quitan. Uh-huh. O en algunas casas en donde no pueden hacer ninguna modificación, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, yo repito, hay que convencer a la gente de que sabiéndolo explotar, todos salen ganando. Porque luego también de repente la falta de información, la mala información o la fantasía que es muy común, yo me refiero a esto, Álvaro. Nos acabas de decir que todo lo que se encontró en esta zona de Otero fue remitido al Museo Nacional de Antropología e Historia. Una parte. La otra parte. Otra parte desapareció. Aquí yo no quiero entrar a las especulaciones. Y otra, esa pieza, pues ustedes la pueden ver en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Porque luego hay otro asunto, ¿no? Luego esta parte que no sabemos, esta parte de las piezas que no sabemos dónde quedó, es cuando algunos por ocio, por afán literario, empiezan a generar una serie de leyendas que todavía la gente se cree, ¿no? Como aquella de que uno de los collares que se encontró ahí actriz, acabó en el cuello de una actriz muy famosa y en una película de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ya no está Dámaso Cárdenas para que responda, porque hay testimonios de que siempre creí que era un cuento de don Jorge. No, es que y lo mismo sucedió en la Casita de Piedra. Sí. La Casita de Piedra, afortunadamente tomamos una fotografía de cuando mi amigo me llama para que viera. Creo que el señor Corona era el dueño, ¿no? de la granja. Creo que se llevó las mejores piezas. De hecho, creo que la misma relación que hace Otto Schanduve señala que alguno de los trabajadores le regaló unas piezas sí. al propietario del predio. Sí. Entonces, pues, es que si Jiquilpan estuviera en un lugar turístico 100%, bueno, pues aquí tendríamos todos los días a gente, arqueólogos, paleontólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
o como Tzintzunza, que ha tenido temporadas y temporadas de trabajo, porque es una zona turística. Tristemente nos decías, Álvaro, no hay ningún proyecto en específico para Otero. No, pero sí sería bueno que la presidencia municipal como autoridad hiciera gestiones ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia para que vuelvan los ojos a este sitio. Hace algunos años hubo la idea de establecer un museo arqueológico, entonces hay que retomarlo. Que sean lugares en donde los que vengan a visitar Jiquilpan pues vean que de veras tenemos, dijo el mosquito, mucho de qué presumir. Porque luego aparte los pocos espacios que tenemos acá, la biblioteca, la misma escuela Francisco y Madero, el CIDIR, el mismo museo, pues desgraciadamente funcionan con horarios de oficina y la gente que viene los fines de semana pues se queda con la idea de que aquí existen las cosas pero no las ven. Lo mismo nos pasaba en el caso de Otero, ¿no? Bueno, en el caso de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM tiene su pro y su contra. No se nos olvide que el Centro de Estudios de la Revolución Mexicana, Lázaro Cárdenas, pues prácticamente estuvo a punto de desaparecer. No desaparecer, pero sí tener un apoyo mínimo, simplemente para mantener la biblioteca y la sala de museo, hasta allí. Pero ya con la UNAM, en este comodato, pues ya se pueden hacer más actividades. Ya, ahora simplemente... pues también que la gente de Jiquilpan participe, se involucre más en lo que tiene, ¿sí? Porque es patrimonio público, es decir, la UNAM simplemente es el custodio o el comodatario de ese patrimonio, ¿sí? Si ustedes ven, es decir, antes no había un horario así rígido que usted no puede, al contrario, cuando algunas gentes que venían de fuera y que querían ver el museo, se les decía, a ver, pásele. ¿Sí? Ahora, por razones administrativas, pues tienen que sujetarse pues a estas indicaciones. Y lo que también vemos de que las piezas arqueológicas que estaban en la parte a la entrada, mano derecha, la sala de exposiciones temporales, que era sala de exposiciones temporales, pues prácticamente era una sala permanente, que estuvieron ahí las piezas del Otero y de la casita de piedra. Entonces ahora gran parte la pusieron en bodega y solo algunas en el Museo Lázaro Cárdenas, que pues no tienen mucha relación, pero pues ahí están. ¿Qué va a pasar con el Otero? ¿Qué? En vista de cómo lo estamos viendo, de cómo vienen haciéndose las cosas y bueno, a reserva de que la autoridad municipal haga o no haga algo, ¿qué suerte le espera al Otero? ¿Seguir desapareciendo? Bueno, hay que ser optimistas. Sabemos que las autoridades municipales no disponen de recursos. Prácticamente la mayor parte del presupuesto se va en el pago de servicios, de nómina, etcétera. Muy poco para obra pública, porque eso lo tienen que gestionar a nivel del Estado y Federación. Entonces, simplemente que las autoridades insistan, esa es la palabra, insistan ante las autoridades del Estado y de la Federación para conseguir recursos, rescatar el Otero, lo que se pueda rescatar, porque el mismo Noguera lo menciona en su artículo, que se tuvo que cubrir otra vez la zona, porque dejarla al descubierto en 2 o 3 temporadas de lluvias se hubiera caído. ¿Sí? Los muros y todo que nos describe, escalinatas, en un tormentón se van. Entonces, simplemente poner otra vez al descubierto eso cuesta, cuesta. Y sobre todo el mantenimiento es más costoso. Esta parte donde estuvieron, pues, yo no me pude acercar por obvias razones, pues estuvieron el profesor Luis, estuviste tú, Álvaro, estuvo Carlos, el productor. Esta parte de la Yácata, profesor, que estaba ahí, es donde se realizó el trabajo de Eduardo Noguera, profesor.
Todo parece indicar que así es. Yo, de la época que recuerdo para acá, ya ahí había vestigios como que se habían hecho algunas exploraciones. Después ha ido removiendo mucho, ya no está como se muestra ahí en las fotos que trae el doctor Álvaro. Que yo recuerde, ya no se hicieron trabajos, por lo menos formales. Como se señalaba luego, estando en la escuela, más de algún maestro de historia nos traía como alumnos a buscar algunas piezas que estaban a flor de tierra, sin hacer nada que fuera así extraordinario, ¿no? Alguna excavación o cosas de ese tipo. Todo lo que se ha ido descubriendo ha sido por que los campesinos accidentalmente, al ir barbechando o con el asadón, salen algunas cosas un poco más sofisticadas que lo que así a flor de tierra se encuentra. Yo no recuerdo ya que se le diera seguimiento a ese proceso que se tenía antes de exploración de manera científica, por así decirlo. Y eso se fue deteriorando porque luego ahí donde están los vestigios de la Yácata, como que los cazadores, luego algunos animales por lo mismo pedregoso de la zona, pues se anidaban ahí y removían las rocas para un lado y otro. Pero básicamente de los años 70 que yo tengo conocimiento para acá, está la Yácata en las mismas condiciones. Decíamos profesor, que existe muy fuerte la posibilidad de que incluso algunas piedras que están en esta cerca, que limita el terreno, pudieran haber sido sacadas de la Yácata, de esta zona. Es muy probable que algunas sean de ahí. De hecho, el doctor Álvaro, algunas que observó que parece que están trabajadas, y las otras pues de la parte esta más plana, que se ve que tiene bastante piedra. Si se fijan en la parte de la loma, en la pendiente, básicamente no tiene roca, es puro cascajo. Entonces la roca se supone que se colocaron de la parte plana para hacer los límites de las propiedades. Que quiero pensar que anteriormente esta cerca doble que estamos viendo, pues no existía. Entonces, seguramente cuando los propietarios hicieron estas divisiones, echaron mano de las rocas que había hacia la parte norte y a la parte sur estaba la Yácata, que seguramente tenía a la mano poder utilizarlas, por lo menos para una sección de la cerca. A ver, yo no sé si al productor le voy a pasar la factura del doctor por la hernia que me va a salir de esto, pero a ver, esto, Álvaro, a ver, tú que sí sabes usar piedras. No. Son de la edad de piedra. Oye, esta piedra no... bueno, ¿desde dónde la ves? ¿Está trabajada? Sí, y el mismo Noguera, por ejemplo, habla de metates, es decir, ya con el uso, los metates, que son más grandes, incluso sirvieron como refuerzos en los muros de la época prehispánica, no que Eduardo Noguera haya venido a ponerlos, ¿sí? Entonces, pues sí, este tipo de piedra sirvió precisamente para eso, lo que se dice talud, un poco así como para ir reforzando y que no se erosione la pendiente. La pendiente. Ahora, resulta que puedes votarla a lo que quieras, que acabo que hay muchas, pero sí resulta interesantísimo, ¿no, profesor? O sea, esto es para la gente que a lo mejor, como su servidor, no tiene la más maldita idea de lo que está pasando en este mundo. Esto a mí me parecería una piedra común y corriente, sin embargo, está aplanada por abajo, está aplanada por arriba. Esto, maestro, en algún momento pudo haber tenido una utilidad doméstica, ¿no? En aquellas épocas. Sí, el hecho de que esté un poquito trabajada, forzosamente. Y también no se nos olvide que cuando los religiosos cristianos llegan, utilizan también mucha de la construcción prehispánica para los nuevos templos, que es el caso de Pátzcuaro, la misma Ciudad de México, etcétera.
Bien, esto es parte de lo que estamos viendo. Les repito, fue una verdadera odisea llegar hoy hasta este lugar. Le repito, maestro, puede bajar la piedra cuando quiera. Bueno, Yo ya vi lo que pesa. Profesor. Aguas. No salió. Profesor Luis Bautista, este tipo de piedras era muy común. En algún momento alguna gente las llegó a usar para hacer fogones allá abajo, o usaron aquí para hacer fogones para la comida. Yo la verdad no recuerdo que fuera de uso muy común. De hecho, como tú lo señalabas, yo creo que a personas comunes y corrientes como nosotros, que no tenemos los estudios y el conocimiento que tiene el doctor Álvaro, pues de pronto a veces una piedra así y no le prestas mucha atención, pero de que había piedras que ahorita con lo que nos ha estado indicando Álvaro, ahora vienen a mi mente y que estaban trabajadas, es Sí, obvio que estaban. Sí recuerdas haberlas visto. Sí, claro. De niño llegaba uno a ver y no le prestaba la atención suficiente. De hecho, algunos que nosotros llegamos a ver de niños eran como, o aparte de metates, o pedazos de metate que se veía que estaba trabajada, también lo que llamaban molcajetes. El tecolote, el molcajete, Ajá, la para piedra de hacer molcajete. la piedra de molcajete para hacer moler el jitomate con chile y todas esas cosas, el tomate y otras, maíz si era a veces necesario. Estoy viendo que Álvaro está buscando algo, pero le vi en uno de los documentos que trae una fotografía. ¿Es fotografía de una de las vasijas que se encontraron por aquí, Álvaro? ¿Tenías ahí una portada, una fotografía de portada? Y queremos destacar estos detalles. Primero, rescatar el nombre de Abraham Mejía. Quizás para los jiquilpenses de ahora no les diga nada Abraham Mejía, pero Abraham Mejía fue este jiquilpense que se dio a la tarea justo en el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas de presumir Jiquilpan fuera de Jiquilpan. Él editó folletos y con ese título, Jiquilpan. El primero fue de 1937, cuando se inauguró el estadio, que se llamó Revolución inicialmente. Entonces, ese Abraham Mejía es el autor de estos folletos. Sí. Y este folleto, Jiquilpan, precisamente destaca esa ánfora Este es que es la destruida. un dibujo de la ánfora que fue destruida. Sí. Lo digo asumiendo la responsabilidad de lo que digo por el mal manejo de Jorge Martínez Guerrero. Bueno, Abraham Mejía, de alguna u otra manera, pues trata de rescatar y mostrarle precisamente, no solo a los jiquilpenses, no sé si los jiquilpenses en su momento. Esta fue la que se quebró. Sí, está en el volumen que editamos de Nadie sabe lo que tiene. Ajá. Está ahí una fotografía. Y esa pieza es la que está aquí en Jiquilpan. La pieza que está entera, esa está en la sala del Museo Nacional de Antropología e Historia. ¿Es esta? Es esa. Es esta. ¿Sí? Bueno, entonces Abraham Mejía. Y también 4 jiquilpenses, Alfredo Gálvez Bravo, Ramón Martínez Ocaranza, Saúl Martínez Contreras y Alfredo Gálvez Bravo, publicaron esta revista que se llama Guanimban, que es el nombre purépecha del lugar. Y entrevistan a un alemán, a Ludwig Brenn. ¿Cómo pasa de Jiquilpan a Guanimban? Bueno, Guanimban es el nombre purépecha, y ese nombre hay que asociarlo a cuando los conquistadores purépecha llegan a esta zona, conquistan este lugar, lo dominan, ¿sí? Y le imponen ese nombre. El Jiquilpan es unos años posterior. ¿Por qué? Porque estos purépecha en su expansión hacia el sur de Jalisco, dominando aquellos territorios, traen gente de ese rumbo hacia Zamora, Tangamandapio y aquí mismo en Jiquilpan. Cerca de Sayula, cerca de San Gabriel, hay un Jiquilpan. Bueno, entonces aquel Jiquilpan, el Jiquilpan del Rulfo, que es el Jiquilpan primero. Y los purépecha, cuando traen gente de aquel rumbo, por el nombre
son gente de habla náhuatl. Y si la relación de Michoacán dice que los purépecha, cuando vienen a toda esa zona que ahora es Michoacán, encontraron gente de habla náhuatl. Esa es una de las explicaciones por qué sobrevive más el nombre de Jiquilpan y no tanto Guanimban. Pero un momento aquí en esta zona, y ahora sí ya en el Jiquilpan actual, inicialmente pues hubo 3 grupos: los que ya estaban, los purépechas que llegan y los jiquilpenses del sur de Jalisco. Esto es realmente la historia de Jiquilpan resulta interesante, maravillosa. Nos hablabas de este folleto, maestro. De la revista Guanimban. De la revista Guanimban. De ese cuarteto de jiquilpenses que, pues muy orgullosos de su tierra. De veras, Jiquilpan tiene mucho que presumir, pero yo creo que de 30, 40, 50, todos los años 60, Jiquilpan tenía todavía más que presumir. Y es una oportunidad de rescatar y no lamentar después que no supimos apreciar lo que teníamos. Yo creo que es una oportunidad de rescatar. Y justamente, bueno, en este pequeñísimo pero selectísimo grupo que hemos integrado el día de hoy, profesor Luis Bautista, maestro Álvaro Ochoa, nuestro productor, el maestro Carlos Flores y su servidor, pues la verdad, yo antes de empezar la grabación les decía, profesor, a Carlos y al maestro Álvaro, no estabas tú, pero luego igual, gracias por esta experiencia. Yo todavía te voy a interrumpir tantito, José Luis, porque cuando hablamos de vestigios arqueológicos, nunca se menciona mucho quiénes hicieron lo material de los lugares, y menos, sobre todo, los descendientes o herederos de esas construcciones. No lejos de aquí está la danza de los negros. No lejos de aquí, a unos cuantos metros prácticamente. Metros de aquí. Y volviendo a este cuarteto de jiquilpenses, en 1942 que editaron el Guanimban, dice: desaparece la comunidad indígena de Guanimban. Y para mí la comunidad indígena es una especie de fantasma. ¿Por qué? Porque ya perdió la tierra. No hay razón de ser. No, sí hay razón de ser, justo. El día que desaparezca la danza de los negros y de los espejos, ahí sí ya olvídense de que Jiquilpan dejó de existir en su gente. Justamente, mira, y me das pie para este tema. Entiendo que hoy que es domingo 19. El tercer domingo de enero. El tercer domingo de enero se reúnen las danzas de los negros de Totolán y los negros de Jiquilpan. Si hay alguien que sabe de danzas de negros y de negritud en la Ciénega, eres tú, Álvaro. A ver, primero, evidentemente son dos danzas diferentes, son danzas iguales. Es la misma. A ver. Es la misma, es decir, es la representación que hicieron en su momento y persiste. Es la representación que hacen las comunidades indígenas frente a la hacienda de Guaracha. Guaracha es la hacienda poderosa, sí, que tiene tierras en la parte plana de la Ciénega, pero también tuvo tierras en la parte alta que llegaban hasta Mazamitla, Tizapán, etcétera. Entonces, con Guaracha llegan esclavos, pocas esclavas, más esclavos, y entonces como seres humanos necesitaban parejas. ¿Sí? Y Luis González gráficamente dice que mientras los hacendados de Guaracha se echaban sobre las tierras de las comunidades, los esclavos se echaban sobre las mujeres de las comunidades. ¿Sí? Entonces, y también la hacienda de Guaracha era una hacienda agroganadera. Lo del cultivo de caña es un poco tardío, durante la misma época de la hacienda, que también tiene que ver con mano de obra esclava o negra, pero en un inicio es agroganadera y más ganadera, sobre todo en la parte alta. Y los buenos jinetes son los afromestizos. Entonces, imagínense cómo el ganado
los destrozos y la, pues vamos a llamar prepotencia de estos peones de la hacienda de Huaracha haciendo destrozos en las comunidades indígenas, ¿sí? Y la representación, ya las nuevas generaciones ven la danza ya más tranquila. Yo todavía cuando volví a Jiquilpan en el año 57, me tocó ver todavía la danza un poco, yo no quiero utilizar la palabra agresiva, pero lo era porque los chicotes se tronaban, y no solo se tronaban, sino que golpeaban a la gente, y ya no digamos el de la cuerita, ¿sí? Y la danza, pues no solo es la cuestión ritual sagrada, sino también tiene algo de lúdico. Y a todos les consta que cuando nos ponemos una máscara o nos ponemos así como los anarcos y estas gentes, para que no nos identifiquen, pues es para la oportunidad de que tenemos de hacer cosas indebidas, ¿sí?, sin que nadie sepa quiénes somos. Entonces, tiene que ver, por ejemplo, me ha tocado ver la danza de los negros en Jiquilpan. El danzante llega con la cara tapada a la casa donde está se llega con ropa normal, pero llega con la cara tapada. Hasta que entra a la casa ya sale vestido de negro completamente. ¿Esto tiene que ver algo? Sí, en los viejos tiempos se vestían en el panteón. Así me platicaron todavía los viejos, con los que llegamos a platicar, precisamente para que no se identificaran quién era quién. La gente no supiera. Por un lado, sí. Pues me imagino que tenía que ver con la agresividad de la danza en aquel entonces. Es una de las explicaciones. Y yo no dejo de reconocer tampoco el detalle ritual de cómo al danzar, pues me recuerda mucho a Tongolele, que en la danza se conservó, ¿no? Y que la danza pues es también una oportunidad de ejercitar. De ejercitar y de ser alguien, ¿no? Oye, a ver. Lo que sí está clarísimo, no se nos olvide que es una máscara negra. Ajá. Y es una salea de borrego justo para representar el pelo chino. Es decir, ahí no hay pierde de que justo están representando a estos esclavos de Huaracha. En ese sentido, los indígenas representan al negro, al afro, para denunciarlo. Sí. Y por eso la danza es agresiva, o era agresiva, ¿no? Sí. Distinta a la de los espejos. Los espejos es la sobrevivencia de la danza de moros y cristianos. Sí, los religiosos cristianos, católicos, precisamente introducen la danza de moros y cristianos también como medio de evangelización para representar lo bueno y lo malo, etcétera, así como en la misma península fue esa de conquista, de expulsar a los moros, etcétera, ¿no? A los musulmanes, ¿no? Y ya vimos el contexto social, digamos, ¿no?, de la danza. La cuestión religiosa, ¿cómo se mezcla ahí? Bueno, las danzas, bueno, la de los negros y danzantes y otras danzas que hubo en Jiquilpan misma, creo que hay también otro intento de rescate de danzas, de panaderos, reboceros, que también las amazonas, que eran parte de los gremios y también la misma vida de la comunidad indígena. Jiquilpan originalmente fue pueblo indígena, pero pues se fue mestizando. Y ese mestizaje es también mestizaje cultural. Y ahí nos llegan otras representaciones. No solo esta de frente a Huaracha, sino también la que se me grabó mucho fue la de los reboceros, porque Jiquilpan, de hecho, un elemento de identidad fue la rebocería. Fue la rebocería. Entonces, hay mucho que hablar de las danzas. Historia, las tradiciones de Jiquilpan. Sigo agradeciendo la presencia del maestro Luis Bautista, del maestro Álvaro Ochoa, gracias Carlos, a nuestro productor, y hablábamos las danzas. Me ha tocado trabajar muchísimo tiempo, Álvaro, en la región de Totolán, y me decían que las danzas son diferentes, que de hecho son dos cosas completamente separadas. ¿Cómo va esto? ¿De qué va? No, es decir, Totolán como barrio de Jiquilpan, es decir, barrio en el sentido de
pueblo que depende. Pero no en el sentido tradicional que tenemos ahora. Lo que pasa, no, es que también el Jiquilpan primero, con sus 3 barrios, ya después surgió el de la Candelaria, Santa Anita, pero sus 3 barrios es porque eran 3 grupos distintos. Y no estaban revueltos, es decir, estaban separados, estaban Los purépechas y los que venían de Jalisco. los que estaban seguramente aquí en el Otero, la casita de piedra, esos son unos. Los purépecha que vinieron, Y los que trajeron de Jiquilpan, que los Jalisco. mismos purépecha traen del sur de Jalisco a este lugar, que por eso hablamos de esos 3 grupos y esos 3 barrios iniciales. Y de que hubo con el tiempo mestizaje, incluso también el mismo Jiquilpan pues tuvo población negra, no tan numerosa como la hacienda de Huaracha, pero en su interior también lo tuvo. Por eso la familia Cárdenas, ¿sí? Documentalmente está de que son afros, ¿no? La familia Cárdenas. Y volviendo a Totolán y esta danza de los negros. Es decir, en el fondo es lo mismo. Lo que pasa es que en el caso jiquilpense ha ido complicaciones por la cofradía y la cofradía del niño, y es meternos a terrenos todavía más conflictivos. Más escabrosos. Sí. Porque es lo que yo no entendía. Bueno, a ver, si evidentemente por lo que nos has dicho, la cuestión de la danza era un reclamo social de las comunidades indígenas, ¿dónde encaja acá el niño de la cofradía, ¿no? Por ejemplo? Bueno, las comunidades indígenas, igual que los mismos criollos jiquilpenses, tenían cofradías. Una cofradía es una hermandad que tiene recursos para el culto, básicamente para el culto religioso. ¿Sí? Y esta cofradía del niño es una sobrevivencia, porque nunca hubo cofradía del Santo Niño en la época colonial, es decir, en la época colonial, quiero decir, sino hubo la cofradía de la Virgen, la de las ánimas, cofradía, hoy se me escapan los nombres, ¿sí? Pero no hubo y cerca de Jiquilpan, igual que cerca de Mazamitla, igual que cerca en otros lados, existe el lugar que se llama cofradía, ¿sí? O en el caso mismo del municipio de Jiquilpan, en donde cofradía hay que relacionarlo también con las ánimas, cofradía de las ánimas, ¿sí? Que implicaba también tierras, ¿sí? Precisamente donde generalmente ganado menor para los indígenas, porque los indígenas nunca los autorizaron para el ganado mayor, sino nada más el menor, ¿sí? Y por eso la trasquila, que es donde se trasquilaban las ovejitas. ¿Sí? Una loma también no muy lejana aquí de donde estamos, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ver con este mestizaje, que ya es tiempo de que reconozcamos de que somos... No, no hay que andar presumiendo a estas alturas de que somos franceses. De que somos indígenas y que los españoles nos vinieron, nos conquistaron, nos violaron, nos robaron, nos mataron. No. Somos mestizos, producto de españoles, africanos y europeos. ¿Le cuesta trabajo a Jiquilpan aceptar este mestizaje? Sí, 2 detalles, porque la misma comunidad indígena, que era la que alentaba la danza de los negros, era chistoso escucharlos cuando decían, van a venir los inditos a tocar, o sea, la chirimía y el tamborcito de Tarecuato. Allí sí eran inditos, ellos no. Ellos eran indígenas. ¿Sí? O cuando el caso de los Cárdenas, sí, todo el mundo era familiar del general Cárdenas. Antes de que fuera negro. Antes de que fuera negro. Ya cuando se demuestra documentalmente que Cárdenas viene de una de sus vertientes, afros, entonces dicen, ay, como que no, creo que mi tío era francés o que mi abuelo era español, no sé qué. Fíjate, ¿sí? que después me gustaría que algún día tuviéramos oportunidad, Álvaro, de hablar sobre... Jiquilpan tiene por lo menos un par de apellidos franceses, ¿no? Familias de Abolengo. No, el único apellido francés en toda la región es Bouquet, y eso está en Cotija.
Ajá. En Jiquilpan, ya sé que los Betancourt y los Coit dicen que son franceses. Y No, los Signoret. Bueno, Signoret sí es apellido Sí es francés, apellido francés. pero ellos, los Signoret no vienen del siglo XIX, cuando la intervención francesa, ¿no? Estos Signoret pues tienen muy poquito Sí. realmente en Jiquilpan, ¿no? O sea, no son familias Sí, viejas. ¿eh? tienen razón, ese apellido es francés. Y el buque de Cotija. Pero aquí se ha manejado mucho de que el Coit, que es Coy, porque es un apellido catalán, que quiere decir cuello. Porque si le ponen Coit, entonces quiere decir coito. ¿Sí? Bueno, y el famoso Betancourt. El Betancourt es un apellido, sí, allá en la Edad Media venía de esa zona de la Francia, pero ya para la época colonial, estas gentes vienen de las Islas Canarias. De hecho, en las Islas Canarias hay un lugar que se llama Betancuria. Oh. En las Islas Canarias, pues ellos ni españoles se sienten, se ofenden cuando le dicen que son españoles, igual que los catalanes. ¿Sí? Las Islas Canarias, pues también es el origen de la mamá de José Martí. Bueno, hay una cosa. Digo, Y es la parte más cercana a África. no, pero aparte, pues digo, también en Francia hay gente jodida, pues. O sea. No, es que la misma Francia tiene una parte latina, que es centro-sur y sur, y la parte bretona, sajona, del norte de Francia. Entonces, Y lo mismo vale para España, es decir, nosotros acuñamos la unidad española, pero ya en la realidad las regiones de España, ¿no? ya Por ejemplo. todavía andan luchando por las autonomías, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Pues esto es realmente interesante, fíjate que la cuestión, yo me quedo con la danza de los negros, no me despejaste la duda. ¿Por qué caramba Sí, se me son fue la diferentes? idea. ¿Por qué caramba son diferentes? Porque, te digo, es gente misma, la de Totonal, la que dice que no tiene nada que ver una danza con la otra. Todos queremos ser únicos en el mundo y por eso decimos es como México no hay dos. Bueno, pues, lo mismo dicen los rusos, como Rusia no hay dos, o como España dirá como España no hay dos. No, es mucha pretensión, ¿sí? No, es decir, lo que pasa es que Totolán, y hay que entender muchísimo a la gente de Totolán, sobre todo con su rivalidad, no con Jiquilpan, sino con los remedios. ¿Sí? A pesar de que ellos, es decir, los remedios nada menos tienen el nombre de la Virgen que identifica tienen el santuario. ¿no? ¿no? ¿Sí? Es decir, es algo más complejo. Yo no soy antropólogo. Es decir, aquí un antropólogo tiene que dar estas explicaciones de por qué esas diferencias formales. No, porque sí hay. Formales. Y yo en el fondo, es decir, como historiador, Jiquilpan y Totolán, es decir, es lo mismo, es decir, es la comunidad, simplemente, y Totolán es uno de sus barrios. Porque incluso me tocó estar ahí domingo pasado, que se dio un hecho pues prácticamente histórico, la elección de una elección, y existe un marcado desprecio, porque es la palabra, entre la gente de Totolán y la gente de los Remedios. No es una rivalidad como la que pudiéramos tener Con los Zaguayo. jiquipenses con Zaguayo, que es de nos damos de trancazos pero seguimos siendo cuates. No, acá hay una rivalidad, un desprecio muy marcado entre una comunidad y otra. Sí, pero lo curioso de los rivales es de que terminan casándose. Sí. Sí, si ustedes ven muchos matrimonios de Totolán es con mujeres de los remedios o a la inversa, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con esto, Álvaro? La cuestión del Consejo de la Crónica, entiendo, deberá estar preocupado, ¿no?, por lo que está pasando en Otero. Pues sería una instancia, porque es un órgano consultor, no de decisiones, sino simplemente es consultor. ¿Recomendador puede ser? Sí, le dice al ayuntamiento, por medio de su cabildo, de los regidores, miren, al regidor de Educación y Cultura, por ejemplo, le correspondería en primera instancia tomar cartas en este asunto de la cuestión arqueológica de Jiquilpan, para que dentro del cabildo se apruebe de que se haga un escrito, una petición al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que ponga sus ojos acá. Ese tendría que ser el primer paso, ¿no? Es el primer paso.
habrá la posibilidad de hacerlo. Digo, no. Hay no, una no, palabra que se dice voluntad. nada más, no nada más recomendar, sino que, bueno, hubiera la forma de darle seguimiento a esto, ¿no? De decir, porque al final de cuentas, lo que está pasando acá, como tú dijiste, Álvaro, en el afán de proteger lo que quedaba, se decide volver a tapar para evitar que esto se dañara. Tendríamos que ver que esto no se quede así, puede estar tapado otros 500 años para que no se dañe, pero como tú dices, si no hay la voluntad, va a ser muy complicado que Otero pueda significar algo realmente de valía para el municipio, aparte del contexto histórico, ¿no? Miren, el mismo Teotihuacán es un ejemplo. Los que han ido han visto que en Teotihuacán son diversas temporadas de trabajo. Y no me acuerdo qué edificio, y claramente lo dice ahí, que se rescató gracias al apoyo de una fundación de Estados Unidos. Se me escapa el nombre. Se valdría. O sea que el INAH por ley es el que tiene que defender el patrimonio del país, por ley. Pero eso no riñe de que el INAH pida ayuda. Puede apoyarse con, ¿Sí? con otro grupo, ¿no? Para eso está también la Secretaría de Relaciones Exteriores, como Incluso su nombre la lo Organización indica, de las Naciones Unidas y todo este tipo de la UNESCO, la UNESCO. ¿sí? Que es la que hace la declaratoria de estos patrimonios, así como la Pidecua para el caso michoacano, ¿sí? Y que el gobierno de Michoacán tiene la obligación de atender esto, pero que es otra de las cuestiones. Sería interesante que, porque nos ven, me consta que nos ven, que por ejemplo gente como Guardianes del Ambiente, Mujeres Unidas por Jiquilpan, el Consejo Municipal Ciudadano, el Club de Toby, el Club de la Pequeña Lulú, Que se unan, que se unan. Y juntos emprendiéramos, ¿no? Ha sido una insistencia. Este proyecto, ¿no? Ha sido una insistencia, que dejemos ya el síndrome del escorpión. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿El de la naturaleza del escorpión? Sí. Yo me lo sabía. Yo me lo sabía con manzanas, dice. No, es el escorpión o el alacrán o lo mismo sapo o rana, es decir, pero para el caso da lo mismo, ¿sí? De que el escorpión o el alacrán le está pidiendo al sapo o a la rana que lo pase al otro lado del arroyo. Entonces el sapo o la rana le dicen, no, ya te conozco. No, oye, ¿cómo crees? Entonces, ¿cómo voy a llegar al otro lado? Bueno, lo convencen y ahí van. Y a medio arroyo, a la mitad del arroyo, va el piquete. Entonces el sapo o la rana, según la versión que quieran, se voltea y le dice, ¿qué pasó? Dice, está en mi naturaleza. Es la ¿Sí? naturaleza Bueno, del escorpión. Entonces, con tal de fregarse, sabiendo de que no solo friegan al rival, sino que friegan Se todo. a sí mismo. ¿Sí? Bien, nos despedimos. Hoy grabamos donde no creo que nadie más haya grabado y donde no creo que se vuelvan a animar a grabar nadie más, porque para llegar acá es todo un relajo, de no haber sido por la gran disposición del maestro Luis Bautista, el maestro Álvaro Ochoa, Carlos Flores en la producción. Soy José Luis Ceja Guerra. Lo invito porque a lo mejor no aquí, pero a lo mejor repetimos el experimento de salir a contar la historia de Jiquilpan, desde donde nace la historia de Jiquilpan. Creo que hay el proyecto, Álvaro, y vas a tener que echarnos la mano. Carlos quiere ubicar exactamente en cuál casa nació el general Lázaro Cárdenas. No, ya no es, bueno, ya la casa como tal ya no está. La casa que está es la casa del presidente Lázaro Cárdenas. Ah, pero No. la de la Sábila. Sí, Bueno, eso, vamos, es un mito. Pero faltan más cosas. Es un mito. Faltan muchísimos. Con todo respeto, porque Hay sí. que ver las cuevas de Martín Toscano, ¿no? Levantaron un busto, un monumento en la Sábila Cárdenas, y precisamente uno de los asesores de Lázaro me preguntaba que porque ellos insisten, y lo mismo en Abadiano, es decir, en Abadiano hay gente que dice, no, el general nació acá. No, de Lázaro, por la Pío Cárdenas. Abadiano, claro, se acaba de adjudicar también la paternidad de Miguel Ángel Mancera, también por ahí. Bueno, entonces, cuando alguien es famoso, todos los lugares se lo pelean. Hijo de su madre, cuando yo me muera, Zaguayo y Jiquilpan se van a pelear. Se van a pelear por José Luis Zaguayo va a decir Guerra. que soy de Jiquilpan y Jiquilpan va a decir que soy de Zaguayo. El éxito y la victoria tienen Mil padres. un montón de padrinos. La derrota no tiene madre. No tiene madre. Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches.
Gracias. De aquí está cerca la casa. Bien, amigos, pues bueno, esto fue un programa especial para ustedes, trayéndoles un poquito a la memoria. Ya en el 2014, fíjate, este video lo hicimos antes de que de que tu servidor hablara, solamente producíamos. Pero bueno, espero me ayudes a compartir. La verdad, la historia, si la olvidamos, estamos condenados a perder quienes somos, y encontrar nuestros orígenes pues es parte fundamental. Así que de alguna manera espero les haya gustado. Vamos a retomar todavía en vida con el doctor Álvaro Ochoa Serrano algunos otros temas. Ojalá me ayudes a compartir. Si quieres ver más contenido de esto, pues bueno, que se vea ahí en la interacción, que se vea la lluvia de likes en este momento, compartir, porque esta es la parte fundamental de la historia de Jiquilpan. Si no la conocías, pues bueno, en este momento ya la conoces. ¿Cómo está? ¿De dónde viene? Gracias, Salim Segura, por compartir. Arturo Gutiérrez, Leonora Amezquita Rodríguez, Rufín Hernández, gracias por compartir. Isabel Yaps, estos videos los hacíamos hace algún tiempo. Pues José Luis, obviamente ya está trabajando en otra empresa. Mi compañero Arturo Ochoa, también con el que empezamos, se nos fue a Estados Unidos. El profesor Marco Aurelio se fue. Pero tenemos mucho contenido que hemos hecho a lo largo de estos años. No es el primer video que hacemos. De repente, pues sí me da risa de que quieren con un video llegar a mucha gente. Pero bueno, son años ya de estar haciendo esto. Así que, amigos, esto es lo que de alguna manera hicimos allá en el 2014 con el doctor Álvaro Ochoa Serrano. Y pues bueno, queremos volverlo a compartir un poquitito más adelante, cuando este concepto se llamaba Estéreo Pueblo, cuando este concepto era Estéreo Pueblo. Y vamos a invitar al doctor ahorita, que ya está en esa etapa de jubilación, pues ya casi 10 años de esto. Oh, el tiempo pasa volando y no perdona, pero bueno, queríamos inmortalizarlo nuevamente ahora acá en esta red social. Empezamos en YouTube en el 2008, esto fue en el 2014, ahorita ya estamos en el 2021, llegando a 22. Esto fue el tercer domingo de enero del 2014, cuando se juntan los dos negros, las dos danzas de los negros, tanto de Totolán como de Jiquilpan, ahí en la mezquita. Pero bueno, de alguna manera ya escuchaste, es la misma danza. La mejor opinión es la tuya, déjalo en los comentarios, ayúdanos a compartir, comparte la historia de Jiquilpan. ¿Quieres conocer más? Ayúdame a compartir, que se vea que estás compartiendo, y con mucho gusto vamos a hacer más videos de este tipo. Kiko Lua, saludos, gracias por compartir, y pues desde luego saludos a todos ustedes. Ojalá nos apoyen, ojalá nos puedan seguir apoyando para hacer más contenido de este tipo. Vámonos, hasta la próxima, amigos. Su amigo y servidor Carlos Flores, hoy a la distancia. Les mando un cordial saludo, un abrazo, y decirles pues que aquí andamos todavía dándoles guerra. Vámonos, hasta la próxima.